Iván, para nadie es desconocido de que el problema de la violencia en Bolivia es un tema no resuelto. Si bien se han hecho ya varios desarrollos normativos, diríamos, protectivos, sancionatorios, preventivos, como la Ley 348, y a partir de la Constitución... ¿Qué es la Ley 348? Es la ley para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, que también está establecido en la Constitución, y esta ley la desarrolla ampliamente. Sin embargo, desde el 2013, marzo de 2013, exactamente el 9 de marzo de 2013, cuando se pone en vigencia la Ley 348, estamos justamente a 9 años, desde, si no estoy mal en el conteo, en el cálculo, pero estamos hablando ya de cerca de 1 millar de personas, de mujeres muertas por violencia extrema, ¿no? Ya, pero no es necesario lo que fija la Ley 348, el Código Penal, no es suficiente como para, digamos, modificar con una iniciativa ciudadana, decirle, haga más dura esta pena. Pareciera insuficiente, Iván, porque los casos se siguen presentando todos los días, ¿no? Y lamentablemente, y en los últimos tiempos podemos ver con mayor, o quizás antes estuvieron invisibilizados estos casos, por ejemplo, de agresiones sexuales a menores, a niñas tan pequeñas, Iván. Realmente es una situación muy triste, muy grave, y pareciera que estos 30 años no es suficiente. Sin embargo, seguramente no es la única solución. Pero tampoco se puede yapar o se puede aumentar a esos 30 años sin derecho a indulto. En este momento no se puede aumentar una sanción mayor a 30 años, Iván, porque nuestro país es un Estado constitucional de derecho, que significa que la Constitución es la norma suprema y debe ser respetada. Por encima de la Constitución no se puede desarrollar ninguna otra ley, por tanto no es posible en este momento aumentar una pena. ¿Y por qué no es posible? Porque la Constitución tendría que ser modificada, y su modificación requiere, en este caso, al ser una pena máxima de 30 años, una garantía constitucional, requiere ser modificada en su totalidad, en este caso la Constitución, a través de una asamblea constituyente. Decía, porque la Ley 348 si establece casas de acogida que no hay, por ejemplo, o por ejemplo el tema de prevención, la atención prioritaria, fiscales, jueces, policías, servicios legales integrales municipales, los SLIM, por ejemplo. Si toda esta maquinaria, toda esta estructura, este engranaje funcionaría, yo creo que la Ley 348 sería buenísima como para poder prevenir, como para poder incluso castigar la violencia, feminicidios, etcétera. ¿No les parece así a ustedes? Por supuesto, esa es otra alternativa. Como le digo, Iván, el tema de la violencia es un problema bastante complejo y estructural a la vez, claro, ¿no? Entonces no podemos responsabilizar solo a una ley o solo a un sistema carcelario, porque es complejo, porque es estructural, porque está en la mente de las personas, está naturalizada todavía la violencia, existe el machismo, existe el patriarcado vigente en el país. De ahí surge justamente estas situaciones de violencia tan graves que vivimos todos los días. Señora Juana Maturano, ¿qué nos garantiza de hacer un poquito más dura la ley, o extremadamente dura, o un poco más dura? ¿Qué nos garantiza para que un violento deje de ser violento, para que un feminicida deje de matar a las mujeres, a su pareja, a su compañera? El endurecimiento de las penas, Iván, en este caso en la propuesta, no solamente es sancionarle, sino también arrancarle una otra responsabilidad, como por ejemplo una asistencia social para las víctimas secundarias de casos de feminicidio. Y en el otro caso es alertar a la población de que un sujeto es... bueno, tiene antecedentes riesgosos o peligrosos para la sociedad. Yo le propongo lo siguiente, señora Juana Maturano. Ella es abogada, es comunicadora, ha trabajado en varios medios de comunicación, ha sido representante del Defensor del Pueblo. Explíquenos el tema número 1, el 3, y luego debatimos el tema número 2. El tema número 1, ¿cuál es de la modificación que ustedes plantean al Código Penal?
El primer aspecto que hemos considerado, y bueno, en el orden me hará notar porque no necesariamente el orden es estricto en este caso, el primer aspecto a lo que nos estamos refiriendo es la diferenciación de procesos y diferenciación de sentencias, que en la actualidad se conoce como sumatoria de penas, pero en este caso no estamos hablando de una sumatoria de penas porque no solo estamos hablando de una víctima con varios hechos delictivos, sino estaríamos hablando, diferenciando por víctimas, porque ¿qué pasa? Oye, hoy escuchaba o ayer leía, por ejemplo, que un maestro ha sido denunciado por abuso sexual a 7 menores, ¿no? Ese maestro, según nuestra legislación, seguramente va a ser procesado y va a ser sentenciado por la pena máxima, que serían 15 años. Pero en la propuesta que nosotros tenemos es que por cada una de las víctimas tendría que cumplir similar sentencia una tras otra. Solo así se haría justicia a las víctimas. Pero no es sumatoria, pero es sumatoria. Cuando hablamos de sumatoria, hablamos de un solo proceso, Iván. Pero en este caso, por eso hablamos de diferenciar procesos y diferenciar sentencias. Y el cumplimiento tenga que ser incluso diferido. ¿Por qué? Porque cuando termine su primera sentencia, si tiene una segunda sentencia, comenzará a cumplir después de cumplir la primera, ¿verdad? Por eso decía, no es sumatoria, pero al final es, o se trataría de una sumatoria. En el caso de que sea una violación sexual seguida después de una tortura, de una muerte, ahí sí se puede hablar de un solo caso. Así es, ¿sí? Exactamente. Pero si se trataría, por ejemplo, de violación sexual a 7 menores de edad, o a 2 o a más, entonces serían casos distintos, ¿no? Exactamente. Por una persona, distintas. por decir, 3 años, por otra persona, 3 años, por otra persona, 3 años. Entonces, esa es la propuesta que ustedes tienen, no poner a todos en la misma bolsa. Así es, porque en ese caso, en la actualidad, hay muchos casos que quedan en la impunidad. ¿Por qué? Porque ya se le ha dado la sentencia máxima o la mayor sentencia, o por el delito más grave al agresor, y el resto quedan subsumidos o, bueno, absorbidos por la pena principal, ¿no es cierto? Pero se podría entender si es una violación sexual. ¿Cuánto es la pena por violación sexual? Depende, si es menor, 20 hasta 25 años. Digamos que sean 15 años. Entonces, otra violación sexual serían otros 15 años, pero ya no podrían sumar otra más porque la pena máxima en Bolivia es de 30 años. No lo entendemos así, Iván. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la Constitución evidentemente establece que la pena máxima es de 30 años, pero la Constitución no dice que una persona solo pueda ser sentenciada por 30 años y no más. Eso no dice la Constitución. Entonces se entiende también de que por cada hecho delictivo pueda ser justamente sentenciado hasta 30 años en un caso, pero si diferenciamos casos, entonces una persona podría tener hasta 30 años por un caso, 30 años por otro caso o 15 años por otro caso de violación y tendría que ir cumpliendo. ¿Con eso para qué, Iván? Y creo que es importante también cuando la gente habla, la sociedad reclama, por ejemplo, prisión perpetua para asesinos, para violadores seriales, reincidentes, es justamente para que estas personas riesgosas guarden detención preventiva y no sigan siendo un riesgo para la sociedad, ¿no? Entonces, por esa razón también nos parece correcto una interpretación de esa manera, que la Constitución no prohíbe, pero sí el Código Penal establece un concurso ideal, un concurso real, que son terminologías que se utilizan que en diferentes casos puedan asumirse los delitos menos relevantes al delito mayor. Claro, cuando usted nos explicaba por la radio, cuando decía, bueno, entonces la vecina de un barrio determinado, si su hija ha sido violada o ha sido asesinada, que sepa que le han dado una pena de tanto tiempo, y que otra vecina de otro barrio que sepa también que por un tiempo determinado ese señor o ese individuo o ese delincuente está cumpliendo una pena determinada. Solamente se explicaría de ese modo. Así es. Señora Juana Maturano, explíqueme el caso número 3. En el caso número 3 usted ya un poco anticipaba
de que haya un resarcimiento o haya algún tipo de beneficio, porque si bien el agresor va a la cárcel, por ejemplo, digamos una mujer queda asesinada, queda víctima del feminicidio, quedan los niños, quedan las niñas ahí. ¿Qué pasa con ellos? Es otra pena accesoria, ¿no? Si me permite, Iván, estas penas que nosotros estamos proponiendo son penas accesorias que se añadirían a la pena principal. En este caso, a los 30 años, por ejemplo, en caso de feminicidio, en casos de violaciones de la misma manera, o en casos de infanticidio. Entonces, estas penas accesorias que ya están establecidas en la Constitución, es ahí donde nosotros incrementaríamos estas formas que estamos conversando ahora, y en ese sentido una pena accesoria en casos específicos de feminicidio, cuando la víctima tenga hijos menores de edad o estén estudiando y sean menores de 25 años, al igual que una asistencia familiar, que un padre de familia, por ejemplo, que no vive con los hijos, asiste a sus hijos, de la misma manera tenga que ser considerado esta asistencia material, económica, básicamente para Pero cubrir sería sus más allá de necesidades. la asistencia familiar. No, Iván, hablamos de que pueda ser una indemnización, porque no Por eso, más allá de la asistencia familiar. Porque si el padre va a la cárcel, les tiene que asistir, ¿no? A los niños, a las niñas, pero al margen de ello habría otro socorro económico, ¿sí? En todo caso, o sería una asistencia familiar o sería una indemnización, Iván, porque cuando se trata de los hijos propios del agresor, Sí, sí. puede dar la asistencia familiar porque son sus hijos, ¿no? Pero cuando son personas, por ejemplo, con quienes son exparejas o exesposos y la pareja incluso tiene hijos propios y ha sido asesinada, entonces, ¿quién se hace cargo de ellos? En esos casos podríamos hablar de una indemnización. Este aspecto, por ejemplo, Iván, y como anécdota, ya genera diferentes reacciones, y hay mucha gente que dice, pero si va a estar en la cárcel, ¿de dónde va a pagar? Claro. ¿No? Entonces, pero estamos pensando en el agresor, pero no estamos pensando en los niños que han quedado en la orfandad, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es en esos niños que nada tenían que ver en el asunto y se han visto privados de una protección materna, paterna. Solamente etcétera. este año ya quedan como 100 huérfanos del feminicidio, como 100. ¿eh? Y estamos Como apenas al cuarto mes, ¿no? Sí, sí, al cuarto mes, pero al mismo tiempo la mirada larga desde que se dictó la ley 348, que usted lo explicaba. Estoy conversando con la señora Juana Maturano. Ella explica una iniciativa legislativa para presentarla. La presentó ante los parlamentarios para modificar el código. ¿Es código o es ley? Código penal. Código penal, ¿no? A ver, ¿cómo el segundo elemento se trata de una señal indeleble para los violentos, para los feminicidas? ¿Cómo se explica esto? Hemos pensado mucho, Iván. Ajá. Algo hay que hacer. Lo que pasa es que las reincidencias justamente hacen que muchas personas que salen, por ejemplo, de la cárcel, Ya. Vuelvan a cometer los delitos, y muchas veces mucho más graves. Pero usted es defensora de los derechos humanos por esencia. No se podría sospechar de una persona que va a delinquir nuevamente cuando está sospechando que podría suceder. Pero estamos viendo en la realidad, Iván, y tenemos que ver en este caso siempre desde el lado de las víctimas. Por lo menos me pongo en esa postura, Ya. Iván. Si hacer alguna acción, implementar una acción. Es que ese es un principio de derecho humano. Yo estoy siendo un poco, sí, la realidad le está dando la razón, Sí. pero la normativa internacional no le permitiría llegar a ese lado. A ese extremo. Depende, Iván, siempre son interpretaciones. Tal vez se confunde este tema, esto del colocado de una señal física, visible e indeleble, para poder prevenir a la sociedad, a la población, de que hay una persona o un sujeto de dudoso comportamiento, por Ya. decirlo menos. Entonces, Cuídense que viene. O sea, ¿cómo sería? ¿Como hacen en Azurduy, un marcado así?
No tengo la idea definida en ese sentido, pero sí para discutir, para debatir este tema. Digo que no necesariamente sería un retroceso porque algunas personas piensan así, porque cuando se hablaba de penas corporales, eso hablamos de muchos y cientos de años que ya han sido superados, estos tenían el objetivo de causar sufrimiento a la persona, de torturar a la persona, de mutilar los miembros, de cortar la lengua, de sacar los ojos. Esas son las penas corporales, ¿no? De causar sufrimiento o inhabilitar a la persona. No estamos hablando ahora de eso, sino solamente de una señal que pueda alertar a la población de que tenga cierto cuidado. Y créame, Iván, hay mucha gente que reacciona de manera positiva y dice, así no habría reincidencia, así no habría nuevas víctimas. Entiendo que desde su derecho humano del agresor, esto pueda ser visto como un exceso. Pero ¿qué de las nuevas víctimas? ¿Qué de estas víctimas que ya hubieron? Entonces, pensar muchas veces... Yo le pongo un ejemplo de las marcas indelebles que pueden ser en el cuerpo, pero también pueden ser rastros en las redes. ¿Qué pasa con Perico de los Palotes, que ha cometido un feminicidio? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que salga libre? 30 años. Así es. Y cuando uno pone en el Google, pone Perico de los Palotes, ya no debería estar su nombre ahí registrado como violador o como feminicida, porque ya ha cumplido. Porque él mismo, el Perico de los Palotes, va a demandar y va a decir, si yo ya he cumplido, ¿por qué me persigue la justicia? ¿Por qué me persigue el Código Penal? ¿Por qué me persigue el Google, el Twitter o el Instagram? ¿Por qué me tiene que seguir persiguiendo si yo ya he cumplido mi pena? Que un tema amplio de debate. ¿Eh? Por supuesto, Iván, por supuesto. Por eso se trata de una propuesta, pero principalmente, reitero, pensando en el objetivo final y en el bien mayor de la sociedad, ¿no? Entonces, también en el fondo, este endurecimiento de las penas, Iván, y hay que verlo de esa manera, no solamente es sancionar y por sancionar, sino también hacer que la gente recapacite un poco y asuma todos esos riesgos que tiene que enfrentar posteriormente. Aunque me dirán, pero es que la gente no piensa, porque si pensara no cometería esos delitos, pero quizás en alguna medida también podemos incidir, podemos influir en la gente para que piense pues antes de actuar, ¿verdad? Entonces también en el fondo se trata de eso, decir que si yo cometo este delito voy a tener esto, voy a tener lo otro, entonces mejor no lo hago, ¿verdad? Porque esa es la intención también sana que tenemos. Me parece un tema para amplio debate. Por supuesto. Seguramente lo podemos instalar nuevamente. Le agradezco mucho. Que tenga buenas noches. Gracias, Iván. Gracias.